saludo en el nombre preciosísimo de Cristo Jesús. Los invito a orar, amados, para empezar el mensaje. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, Padre bueno, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces y por todas las que harás. Te rogamos, Señor, en esta mañana preciosa, que seas benevolente y que nos mires con ojos de misericordia, Señor, y que derrames de tu gracia, Señor. Padre, perdona todo pecado y toda falta que hayamos cometido, Señor. Padre, te ruego que limpies y quites toda iniquidad de nuestras vidas. Queremos estar a cuentas contigo. Queremos, Señor, que tú hables a nuestras vidas en esta mañana, que abres a nuestros corazones. No queremos volver como entramos, queremos regresar edificados, restaurados, redarguidos, Señor, conforme al propósito que tú tengas, Señor, con cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados hermanos, en el libro de Génesis, en el capítulo 18. Verso 17. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Amados, hoy quiero hablarles de lo que se requiere para construir un hogar que esté lleno de la gracia de Dios. Evidentemente que no estoy hablando de las puertas y paredes, sino que estoy hablando de la estructura espiritual que debe de tener todo hogar. Dice en este texto de manera maravillosa Dios, y de forma profética inclusive, que Él no encubriría a Abraham lo que iba de hacer. Y por allí podemos empezar diciendo que Dios muestra, Dios revela, Dios habla, Dios se manifiesta a aquellos que le buscan, a aquellos que le imploran, a aquellos que verdaderamente viven en la presencia de Él. Y Abraham, amados, era un hombre que venía de una tierra de gente que no tenía como Dios a Jehová. Sin embargo, Abraham halló gracia en Dios, y Dios quiso bendecirlo, Dios quiso prosperarlo, Dios quiso henchirlo, Dios quiso que su casa se engrandezca, Dios quiso que Abraham tuviera muchas posesiones. Y lo primero que dice Dios, conociendo Dios el corazón de Abraham, es que Él no le iba a ocultar lo que
iba a hacer primeramente, y segundo, porque Él sabía que después de Él mandaría a sus hijos y a su casa que sigan el camino de Jehová para que Dios mismo lo pueda prosperar. Entonces, basado sobre este texto, amados, yo quiero añadir esto. Todo lo que ocurre, todo lo que ocurra, todo lo que pasará, la bendición o la maldición que pueda venir sobre una casa, es responsabilidad del padre de familia. Es el padre de familia el que siembra la semilla buena, el amor, el buen trato, la misericordia, los buenos modales, el deseo de agradar a Dios, la búsqueda genuina a Dios, lo que hará que los hijos después de Él continúen. Por tanto, un hombre, padre de familia, esposo, se transforma o no en un hombre trascendente. Trascender significa que lo que hacemos durante nuestra vida va a alcanzar a la siguiente generación y a la subsiguiente. Por tanto, alcanzaremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos con lo que nosotros sembremos o no sembremos. O los alcanza la bendición o los alcanza la maldición cuando nosotros no hemos ocupado el rol para el cual hemos sido puestos como responsables y formadores del hogar, en donde la razón principal de todo esto es que vivamos buscando a Dios para que Dios pueda manifestarse en nuestras vidas de tal manera que todos los días en nuestra casa el nombre de Él sea invocado, sea implorado, y que todos conozcamos que tenemos que buscarlo a Él con todo nuestro corazón para que vengan verdaderamente, como dice el apóstol Pedro, tiempos de refrigerio a nuestro hogar. Ustedes vean, amados, los tiempos son malos, en verdad que son malos. Hoy vemos violencia, hoy vemos violencia doméstica y violencia en las calles. Vemos violencia laboral en los trabajos. Vemos cómo los empresarios se aprovechan del trabajo del trabajador para no darle lo que tienen que darle. Los explotan, y cuando el trabajador reclama, pues es mandado fuera. Vemos violencia, vemos una generación de jóvenes violentos, vemos delincuencia, vemos una serie de cosas que van generando una inseguridad, no solamente en la calle, sino también en el hogar. Hombres y hermanos que se levantan como cual Caín contra su hermano y hacen tabla rasa de los mandamientos que Dios ha estipulado. Pero ¿de dónde viene esto, amados? ¿De dónde salen esos jóvenes violentos? ¿De dónde salen esos delincuentes que están en la calle? ¿De dónde salen esas personas que tienen crisis de identidad? Nacen hombres, pero dicen que son mujeres, y nacen mujeres, pero quieren ser hombres. Esa es la tónica en el mundo, porque hemos perdido realmente el modelo del hogar, de la familia, la estructura familiar. El hombre ha dejado y ha perdido su rol, su autoridad, su posición en el hogar, y
ya no es el referente en quien todos tienen que ver el ejemplo, sino que es menos que nada, porque los hijos no quieren estar sujetos a lo que el padre determina, no porque en sí no quieran, sino porque no han sido enseñados, no han sido adoctrinados, no conocen la palabra de Dios. Si el padre de familia no conoce la palabra de Dios, si la madre de familia no conoce la palabra de Dios, ¿cómo podrán los hijos y peor los nietos entender lo que es la palabra de Dios? Y por el contrario se vuelven irreverentes, desafiantes ante las cosas espirituales. Y eso los vuelve a ellos blanco de la ira de Dios. Esto está destrozando las sociedades a nivel de todos los países. Vemos violencia en la clase política, en los gobernantes, tiranos, gente que se apodera de países enteros ya. Y no es que quiera hablar de política, pero entran como padres de la patria y lo que hacen es exprimir al pobre y robarse todos los recursos de una nación, y pretenden quedarse allí todo el tiempo que tengan vida. Quieren dictar leyes que se promuevan para reelección indefinidas y cosas así. Ustedes saben de lo que hablo. Y esto no es nuevo, esto ya va siendo una tónica. Casi toda América Latina está en ese plano. Pero ¿de dónde salieron esas personas? Analice quiénes fueron los padres, cómo fueron instruidos esos gobernantes, cómo fueron instruidos esos jóvenes en la calle, cómo son aquellos empresarios desde su niñez. Y es importante que nosotros como iglesia, amados, marquemos la diferencia. La Biblia nos dice que nosotros somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, y nuestra misión y nuestra visión es instruir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Quiero llevarlos al libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 2. Aquí hay una referencia muy importante de un hombre que habla de Salomón en el verso 12. Segunda de Crónicas 2:12, y lo habla un hombre que no era judío, era un hombre de otra nación, y dice: además decía Irán, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Ustedes observen, amados, cómo este hombre que no era del pueblo de Dios exalta a Dios. Dice: bendito sea Jehová, que dio hijo sabio al rey David, para que edifique casa, para que construya. Amados, todo lo que usted hace en el Señor no es en vano. Todo lo que usted trabaje en la obra del Señor será un día recompensado. Todo se revoca a sí mismo en su casa, amados. Usted ve, amados, lo que es tener un hijo sabio. Yo creo que hay una diferencia maravillosa entre tener un hijo sabio
o tener un hijo insensato. Pero no es que nació así como cual lunar que le salió en alguna parte a alguien. No, el hijo sabio se forma en la falda de su madre, en el pecho de su padre, en la distancia que tenemos con ellos. El aprendizaje requiere cercanía, requiere aproximarse, requiere constancia, requiere repetición, requiere paciencia, requiere ternura, requiere disciplina, requiere amonestación, requiere amor. Y es el padre el que tiene que mostrar eso. Los hombres hemos equivocado la disciplina con tiranía. Y tradicionalmente escuchamos a algunas personas que se quejan de sus padres porque sus padres lo que hacían era flagelarlos. Y lo que originan es un hijo rebelde, un hijo contumaz, un hijo que no quiere saber nada de las razones porque se lo trató solamente con el palo. Y no hubo la paciencia de enseñarle, no hubo la paciencia de repetirle. Amados, hay que enseñar con el ejemplo. Hay que enseñar con cordura, con equidad, con justicia. La disciplina con violencia es abuso. Y tenemos que poner disciplina y tenemos que amonestar, pero todo está enmarcado en la paciencia, en la misericordia, en el amor mismo que tiene que tener un padre por sus hijos, amados. Como dice el libro de Isaías, línea sobre línea, renglón sobre renglón, mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que estar formándolo todo el tiempo a nuestros hijos. Mientras más tiernos, más ternura tenemos que tener. Y de a poco le vamos formando un carácter. De a poco Él habrá estado con nosotros de rodilla. De a poco Él sabrá que hay un tiempo de oración. De a poco Él conocerá la palabra de Dios. De a poco usted sabrá que Él también sabe que hay santa convocatoria, que sabe el orden de los servicios en la casa de Dios y se dispone, se prepara, porque usted también se prepara. Uno de los problemas espirituales de las familias es que no somos constantes. Partamos de esto. Todo hombre es un sacerdote de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia dice que nos hizo reyes y sacerdotes, príncipes, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿ejercemos el sacerdocio? Porque hasta donde yo he aprendido, el sacerdote es aquel que hace que los demás se aproximen a Dios. Esa es la función de un sacerdote, hacer que los demás vengan a la casa de Dios. Pero si el sacerdote se queda por cualquier pretexto en casa, los hijos peor. Y hoy tenemos un problema grave, que es el internet, las redes sociales, que han cautivado el corazón de los niños con asombrosa vistosidad. Los niños manejan una tablet mejor que un adulto. Un teléfono celular lo resuelven ellos con un solo dedo. Es la época de ellos. Han nacido en esto, pero han sido absorbidos. Hoy, con la modalidad de clases virtuales, esto se está perfeccionando más
para que los niños pasen más tiempo metidos en una pantalla, en un celular, y eso va a traer consecuencias, amados. Va a traer consecuencias. Yo creo que muchos adultos mismos ya no abren la palabra de Dios, ya cargan el celular, y a veces no se sabe si están viendo un versículo bíblico o están chateando. Y lo hacemos sin ningún problema, con todo descaro en la casa de Dios. Y malversamos los recursos que Dios nos da. Todo recurso es válido, todas las cosas son buenas si las utilizamos bien. Pero el punto es ese, de tal forma que ¿cómo tenemos que construir nuestro hogar? ¿Cómo tenemos que hacer? Este hombre exaltaba lo que Salomón ya era. Salomón era un hijo sabio, amados, y yo creo que David tiene que haber muerto en paz, porque tenía un hijo que Dios había derramado la gracia sobre él y lo había hecho el hombre más sabio como nunca hubo en la tierra, en Salomón. Pero ¿sabe por qué, amados? Porque Salomón buscó a Dios. Salomón reconoció. Salomón dijo: yo no sé ni entrar ni salir, yo no sé nada, Señor, tú tienes que enseñarme. Y Dios le concedió lo que requería Salomón. Esto nos hace ver, amados, que tiene que haber habido una formación para que Salomón tuviera tanto conocimiento. Vayamos al libro de Segunda de Pedro, mis amados, en el capítulo 2, perdón, Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 4 dice así: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amados, la piedra viva, la piedra desechada por muchos edificadores han desechado la piedra más importante con la que podían haber construido, con la que podían haber hecho el edificio de su hogar, con la que podían haber edificado a sus hijos, con la que podían haber construido hombres, hijos sabios, hijas sabias, un hogar que después de ser edificado también nos permite acercarnos nosotros como piedras vivas. Usted es una piedra viva. ¿Sabe por qué? Porque usted forma parte fundamental en la formación de sus hijos, de su familia y a lo mejor hasta de otras personas. Cuando usted edifica, cuando usted construye, cuando usted restaura, cuando usted levanta, cuando usted consuela, cuando usted da palabras de gracia, palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, palabras de revelación, palabras de esperanza, entonces usted es una piedra viva. Si no, es una piedra inerte. Una piedra, si sirve, ha de ser para construir. Y dice que somos piedra viva, pero hay muchos que han desechado la piedra viva.
El libro de Salmos dice lo mismo, pero dice: los antiguos edificadores desecharon la piedra preciosa, piedra de gran valor. Cuando la Biblia habla de precioso, no habla de belleza estética, sino habla de gran precio. No hay nada más importante que la piedra angular, que se llama Cristo Jesús. Una familia sin Cristo es una familia sin luz, es una familia sin esperanza, es una familia condenada al fracaso, a la desgracia, en donde habrá violencia, en donde habrá todo tipo de obras oscuras y satánicas, porque no hay quien establezca lo más hermoso de un hogar, que se llama la paz. Jesucristo dijo esto: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da. Cuando Cristo reina, escúcheme bien, usted puede creer en Cristo, pero hay una diferencia en que Cristo reina en su vida. Cuando reina, entonces Él gobierna. Cuando Él gobierna, establece normas, estatutos, mandamientos. Cuando Cristo reina en nuestra vida, entonces la paz de Cristo está en su casa. ¿Por qué muchos hogares de cristianos no tienen paz? Porque sencillamente Cristo no reina. Puede que crean, pero ¿cómo dice la Escritura? El diablo y los demonios creen y tiemblan. Pero miren quién son. Cuando Jesús se acercaba, los demonios decían: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? Aún no ha venido nuestra hora. Significa que no basta con creer, sino que tenemos que permitir que Él reine en nuestra vida, en nuestros corazones. De otra forma, habrá muchas dificultades, amados, dentro de un hogar, porque no se edificó correctamente. Y ese es uno de los problemas más serios que hay dentro de las familias, porque no se ha puesto verdaderamente a Cristo Jesús como el conciliador de todas las cosas. No se invoca el nombre de Cristo Jesús en muchas familias, y eso trae como consecuencias, amado, que no haya paz. Y cuando no hay paz, no se puede edificar. Sígame al libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 14. En el verso 7 hay un texto muy hermoso. Segunda de Crónicas 14, verso 7 dice: dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Cuando edificamos en el nombre de Cristo Jesús, cuando estamos en paz con Dios, cuando somos agradables con Dios, entonces usted puede hacer puertas, muros, barras. Usted está rodeado de la seguridad de Dios. Es como leer el Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te
librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Amados, cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones, en nuestro hogar, podemos edificar, podemos construir, podemos poner puertas, muros, torres, porque Dios está con nosotros, porque Dios va a prosperar lo que estamos construyendo. Porque cuando Dios está allí, entonces Él prosperará. ¿Acaso el Salmo no dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Amados, la casa de los hombres que buscan a Dios es una casa que está llena de fe, que está cifrada en la palabra de Dios. La palabra de Dios hará la diferencia en nuestras vidas. Acordémonos lo que dice el libro de Hebreos: mas el justo por la fe vivirá. Es por la fe. ¿La fe en qué? La fe en la palabra de Dios, la fe en Cristo Jesús. Es por medio de Él que nosotros vamos a tener las bendiciones, amados. El libro de Efesios, en el capítulo 1, el apóstol Pablo hace uno de los mayores oráculos que usted pueda escuchar y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús, amados. Es cuando Cristo está en nuestros corazones que usted puede verdaderamente sentir esa paz. La Escritura dice que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted tiene paz, amados. Y esto nos hace ver que no es en vano, amados, que nosotros lo invoquemos, que nosotros busquemos el nombre del Señor. Sígame a Efesios 2, por favor. Estamos hablando de materiales de construcción y quiero que usted tenga Efesios 2, verso 20. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿En qué podemos nosotros basar la edificación, amados? En la palabra de Dios, en esta palabra que la Biblia dice de apóstoles y profetas. Aquí está todo, amados. Ya no se puede añadir más, no se puede quitar nada. Aquí está todo. No como algunos que viven mencionando que este bendito libro ha perdido vigencia. Desde Roma se dijo este año que pasó que este libro ya había caducado, que se iba a escribir otro libro. Son cosas que hacen venir la ira de Dios. Acordémonos lo que dice el Salmo 119. Dice que ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, dice. ¿Cómo nuestros hijos, amados, podrán ser edificados? ¿Quién les va a enseñar? ¿Ustedes creen que en la universidad le van a enseñar fe?
en los colegios les enseñan fe, en la escuela les enseñan fe. Una de las primeras clases que recibí al entrar al colegio era que la teoría de la evolución de las especies. Charles Darwin había descubierto el agua tibia, diciendo que el hombre procedía del mono. Eso es lo que enseñan los colegios. Y sobre eso algunos que se consideran muy dotados en conocimiento hacen gala de una teoría que no ha podido ser demostrada y que ya más bien se demostró la falacia y la mentira de un hombre que simplemente el diablo lo utilizó. A eso le llaman ciencia. La Biblia dice, amados, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Amados, esta Biblia requiere de que tengamos fe. O dicho de otro modo, aquellos que viven invocando a Dios han de vivir por fe, mas el justo por la fe vivirá. Es fundamental esto, amados, porque de lo contrario no tenemos a quién invocar. ¿Cómo invocaremos, amados, si nuestra fe está totalmente falta de crecimiento? La fe tiene que crecer, amados. La Biblia dice que la fe empieza siendo como un grano de mostaza y que después se puede hacer como un árbol de mostaza. Y el árbol de mostaza es el árbol más grande de la naturaleza en cuanto a las gramíneas. Es un árbol frondoso, grande. Y yo pregunto, amados, ¿su fe ha crecido en los años que usted tiene de estar en el Evangelio? En su casa se habla la palabra de Dios a cada momento, porque hasta donde yo he escuchado, amados, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nuestros hijos necesitan escuchar la palabra de Dios. Nuestros hijos necesitan hacer la parte de su vida para que ellos puedan vivir por fe también. El mundo ahogará a aquellos que tienen una fe débil. El mundo tiene un montón de engaños para seducir la mente de las personas, para hacerles llegar supuestamente a adquirir más bienes y posesiones haciendo trampa. Y si no, vea, hay una clase de personas que quieren hacerse ricas rápidas. Hágase político y verá. De eso está lleno todo el mundo, a vivir a costillas de los pueblos, porque no hacen, no sirven. Son ministros, pero ministro significa sirviente, pero no sirven. Pero allí están, amados. Están viendo cómo se disputan la torta de aquí a unas semanas más. Dios tenga misericordia de ellos. Dios tenga misericordia de ellos y nos dé la sabiduría para elegir dignatarios probos, hombres con manos limpias. Lo que más vemos todos los meses son escándalos, robos, sobornos. Eso es lo que hay. Y no solo aquí, en todas las naciones está ocurriendo eso. ¿Por qué? Porque no hay fundamento espiritual, porque Cristo Jesús no está en las familias. No se ha predicado en muchas familias
en todas las latitudes del mundo. Ahí está, estamos intimidados por un virus que supuestamente fue creado en laboratorio. ¿Hasta dónde llega la perversidad del hombre a hacer algo que mate a otras personas? ¿Ustedes creen que Dios no dará su justa retribución a aquellos que están haciendo esto? Y el mundo está lleno de gente que quiere aprovechar siempre el dolor y la desgracia de los demás. Tenemos nosotros que edificar bien nuestra casa. Tenemos nosotros que edificar bien a nuestros hijos. Tenemos que nosotros impartirles la palabra de Dios a nuestros nietos. Tenemos que ser perseverantes, constantes. No diga, este no aprende. Usted sea perseverante. Acuérdese que angosto es el camino de la salvación y ancho el de la perdición. El justo con dificultad se salva. No crea que ya tiene comprado unos cuantos metros en el cielo, amados. El que esté firme, mire que no caiga. Tenemos que luchar día a día para que el enemigo no arremeta contra nosotros. Él no está en paz con nosotros. Hay una guerra. Él no lo ama a usted, Él lo odia a usted. Usted tiene que saber que Satanás nos odia y nos quiere destruir su vida, su familia, su matrimonio, sus hijos, los hijos de sus hijos. Él quiere matarlo. Jesús nos advirtió y dice que Él vino para robar, para matar y para destruir. Mas Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es importante, amados, que nuestros hijos tengan una base espiritual, que sean piedras vivas, que formen parte de la estructura de la iglesia mismo, para que sean siervos de Dios, para que no sean involucrados en otras cosas, sino que estén metidos en las cosas de Dios siempre. Cuando nosotros menguamos, ellos menguan mucho más. Usted se aparta una quincena, ellos querrán venir el próximo año, porque nosotros hemos permitido, porque no hemos sido constantes. Repito, un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, renglón sobre renglón, mandamiento sobre mandamiento. Tenemos que ser así, amados. Acordémonos que la necedad está ligada al joven y tenemos que persuadirlos espiritualmente, tenemos que estimularlos espiritualmente. El padre debe mostrar su sacerdocio. La madre es la ayuda idónea para que ratifique y muestre a sus hijos que ella ama a su esposo, que respeta a su esposo, que honra a su esposo, para que sus hijos honren a su padre, para que sus hijos quieran ir atrás de él. Pero si usted habla mal de su esposo, sus hijos sabrán y dirán no querrán estar con el padre. Tenemos que ser coherentes. Tenemos que ver lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, en qué tono lo vamos a decir. Así no hacen los hermanos de la alabanza. ¿Qué tono? ¿Me das el tono? ¿Me das el ritmo? Para que la alabanza salga bien, ¿verdad? ¿En qué tono le va a hablar al un mayor? ¿En qué tono le va a hablar al esposo? ¿En qué tono le va a hablar a la esposa? ¿Cómo la va a tratar? ¿Cómo le va a decir? Los hijos están viendo. Si usted le dice a su esposo,
no sirves para nada, eres un charlatán, eres un vago, eres un ocioso. No escucharán: esposo mío, amado mío, mi amado es mío y yo soy de mi amado. Ven a tu dulce manzano, ven, deleítate. Te estaba esperando. He querido todo el día conversar contigo. Siéntate a mi lado. Los hijos escucharán, ellos aprenderán. Los jóvenes necesitan una escuela de formación espiritual, y esa es en el hogar, en la familia. El buen trato, las buenas costumbres. Sea conocido en todos vuestra amabilidad, dice la Biblia. Tenemos que ser conocidos como personas amables, no personas que vivimos quejándonos de todo el mundo. Porque ¿qué han de decir la gente? ¿En dónde está tu Dios? ¿No dice que Dios lo hace todo? Puedes decir, mi amado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O le das pie al diablo, vives quejándote, vive quejándote. La mujer de Job le dijo: maldice y muérete. Como mujer fatua has hablado, le dijo: sea bendito el nombre de Jehová. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea bendito su santo nombre. Amados, debemos de vivir por fe. Debemos mostrar que aunque las cosas no estén como quisiéramos, a veces no obtenemos lo que nosotros queremos, porque también tenemos que ser probados, hermano. Imagínense si Dios nos diera todo lo que pedimos al instante. Fuéramos soberbios, fuéramos altivos, fuéramos personas que no buscáramos a Dios. Tenemos que saber, amados, que cuando hay problemas, dificultades, tenemos que buscar a Dios. Quiero llevarlos al libro de Job por un minuto, en el capítulo 5. Job 5 está antes de Salmo, por si acaso. Job 5, en el capítulo 8, versículo 8, perdón. ¿Tiene problemas? Aquí tiene un verso que le va a hacer ver. Dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Oh, mi amado, encomendó a Jehová su causa, encomendó a Jehová sus problemas con sus vecinos, con su hermano, con quien quiera que sea. Tiene algún juicio pendiente, encomendó esto al Señor. Señor, tú eres mi defensor. Señor, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio. Le ha dicho al Señor: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Usted edifica, amados, su familia creyendo en la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá. Esta palabra es la que le da vida. Esta palabra es la que transforma su familia. Esta palabra es la que transforma todas las cosas que usted emprende. Todo lo que tu mano tocare, eso bendeciré, dice la Escritura. ¿Cree usted en esa palabra? Toque entonces a sus hijos. Ore por ellos. Póngale manos y ore por ellos.
Si usted sabe que su mano, cuando toca algo, Dios lo va a bendecir, entonces toque, ponga manos, muéstrele al Señor que usted cree en lo que dice Él en su palabra, que usted le cree a Él y a su palabra. Entonces usted está edificando su familia. Entonces usted está profetizando, está diciéndole: no temas, mi hijo, te va a ir bien. Yo he pedido, yo he rogado, yo he invocado. Usted dirá: pero es que mi hijo no quiere saber nada. Y para terminar, quiero que abra el libro de Marcos, capítulo 8. En el verso 22 dice así: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Usted ve, amados, cuando las personas ruegan a Cristo Jesús para que toque a alguien. Dice que le rogaron que tocase a ese ciego. Sucedió algo escandaloso, algo extraordinario, algo fuera de todo parangón. Escupió en los ojos de él. Cualquiera hubiera criticado, cualquiera hubiera dicho: pero ¿qué es lo que hace? Pero es que los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros. Él hace cosas extraordinarias con cosas sencillas. Dice que le escupió los ojos y el ciego pudo ver. ¿Quiénes propiciaron esto? Los amigos del ciego que rogaron. Usted no puede rogar por uno de sus hijos, por su esposo, por su esposa, para que Dios le abra los ojos. Hay muchos que ven, pero ven mal. Dice que ven los hombres, los árboles, como que fueran hombres. Algunos tienen distorsionada la realidad de las cosas. Están en la iglesia, pero tienen totalmente distorsionado lo que es el evangelio. Y hay que rogar para que Dios le haga ver bien, para que Cristo ponga su mano. Usted vea lo que dice a Jesús. Dice que lo tomó de la mano, lo condujo fuera de la aldea. No lo encargó con nadie, sino que Él mismo lo condujo. Él mismo lo llevó tiernamente, delicadamente. Y cuando no podía ver bien, volvió a poner las manos sobre él. Ese es el poder de Dios. Necesitamos que Él ponga sus manos sobre nosotros para que veamos bien, para que se aclaren las dudas, para que no confundamos las cosas, para que entendamos bien esta palabra, para que nuestros hijos puedan comprenderla. Hay muchas personas que no entienden la verdad del evangelio. Y necesitamos que Él nos guíe, que tome su mano y nos conduzca, y que ponga sus manos sobre nosotros. ¿Cuántos hijos extraviados están? No es solamente con la fuerza, amados, que vamos a ganarlos. No es con la fuerza, es con su espíritu. Es con la palabra de Dios,
mas el justo por la fe vivirá. Tenemos que edificar, tenemos que construir. No podemos dejar de edificar a nuestros hijos. Ellos serán edificio, casa y morada de Dios. Y mientras más grande la edificación, más tenemos que trabajar y cavar para poner la piedra inconmovible que se llama Cristo Jesús. Amados, continuaré con esta serie. Se llama Materiales de Construcción. Cómo edificar nuestro hogar. Que el Señor les bendiga. Póngase de pie. Oh, amado Dios, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, por tu amor, por tu palabra. Toda ella es verdad, Señor. No hay otro Dios como tú, Señor. Tú eres el único Dios verdadero. Fuera de ti no hay quien salve, Señor. Este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todos sus temores. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, danos paciencia, danos ternura. Tú eres Dios bueno, Señor. Tú eres Dios lento para la ira, grande en misericordia. A ti clamamos, Señor. Ante ti nos humillamos, Señor. A ti levantamos nuestras manos, Señor. Así como el siervo mira la mano de su Señor, así, Padre, ponemos nuestra mirada y esperanza en ti, Señor. Ciertamente tú eres nuestro refugio, nuestro escondedero, Señor. En ti está acallada nuestra alma, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados.